Lo que no se dice. Continuamos en este tema interesante. Yo estoy haciendo práctica en mis dedos, por si acaso, a ver si me comienzan a doler, ¿no? Porque el doctor ya dice que a cualquier edad, así que a usted también. Es bueno prevenir. Bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Así que en esta campaña de prevención de enfermedades reumáticas, usted tiene que anotarse de ir a visitar a un reumatólogo, un especialista que le dé el tema y, como dijo el doctor, es malo automedicarse. Y creo que en toda enfermedad es malo automedicarse. Es cierto, es importante que un médico que sabe sobre el tema, pues le dé la medicina correspondiente para este tratamiento tan especial. Bien, doctor, hablemos de este tema. Como habíamos dicho, confundimos nosotros muchos el tema de reumatismo, artritis y artrosis. Ahora, hablemos especialmente en el tema de los jóvenes. De repente son los que más están, jóvenes y adolescentes, están dando mayor desinterés en este tema. Porque dicen, bueno, como tenemos la idea de que eso es para los viejitos, a nosotros no nos va a dar. ¿Cuáles serían los síntomas para ellos? Por ejemplo, dependiendo de qué enfermedad. Por ejemplo, de la más común de repente. Hay una artritis que se llama, o un grupo de artritis que se llaman espondilitis. Espondilitis es inflamación de la columna. Espondilitis es artritis de la columna. Todo lo que termina en itis en medicina es inflamación. Faringitis, gastritis, son inflamaciones de esos órganos. Entonces, la espondilitis es inflamación de la columna, que es una artritis de la columna, porque en la columna tenemos articulaciones. Entonces, por ejemplo, característicamente y como criterios diagnósticos, es un dolor de tipo inflamatorio en la columna, que significa que es un dolor que cuando uno reposa, al despertarse hay más dolor, que conforme avance el día mejora. O sea, no empeora con el ejercicio, sino que mejora con el ejercicio. Que hay rigidez en las mañanas que puede durar más de 1 hora y que puede haber inflamación de algunas articulaciones de miembros inferiores. Eso podría ir constituyendo espondilitis o espondilosartropatías. Esta, como dentro de los criterios, es un dolor de tipo inflamatorio en personas menores de 45 años. O sea, significa que más bien es menor de 45 años. Si es mayor de 45 años, probablemente pueda ser ya el inicio de una espondiloartrosis, es decir, artrosis de la columna. Entonces, para que veamos de que sí afecta a personas menores. Ahora, personas todavía aún menores, como la población pediátrica, puede haber lupus eritematoso, puede haber fibromialgia, puede haber dolores de crecimiento, puede haber artritis idiopática juvenil, que es una enfermedad, que son diferentes formas de presentación de la artritis idiopática juvenil, que es una artritis, que es una inflamación de las articulaciones y que afecta a personas más bien menores de 16 años. Y esa artritis, le comento algo, sí. Artritis juvenil, sí. ¿Es curable? Claro. La artritis idiopática juvenil, al igual que la artritis reumatoide y que otras enfermedades de estas de origen autoinmune, o en el caso de la artritis idiopática juvenil, en algunas de sus presentaciones de tipo autoinflamatorio, o sea que produce una inflamación persistente, no es curable en la concepción de la curación, por ejemplo, de una infección. Entonces, justo la especialidad de la reumatología, y ese es uno de los motivos de la campaña, es hacer conocer de esto. Entonces, si yo tengo una tuberculosis, yo detecto el bicho, el germen de la tuberculosis, le doy los antibióticos y la elimino. Si yo tengo una neumonía, voy a tener el antibiótico para eliminar al germen que causó la neumonía. Pero en las enfermedades como la artritis idiopática juvenil o la artritis reumatoide o algunas otras de las enfermedades de reumatología, no tenemos la causa con la cual se desencadena el problema. Pero sí sabemos qué cosa es lo que sucede en nuestro organismo. Y entonces, además de darle medicamentos para los síntomas, antiinflamatorios, analgésicos, etcétera, le damos también medicamentos para contener el avance de la enfermedad, que nosotros llamamos medicamentos remisivos. ¿Qué significa remisivos? Nosotros podemos y debemos llegar a tener a estas personas que sufren de estas enfermedades sin síntomas, es decir, sin ninguna articulación inflamada, sin la rigidez matutina, sin la fatiga, sin el cansancio, sin la anemia que pueda producir. Ese es el objetivo que se plantea el médico reumatólogo cuando atiende estas enfermedades. Si conseguimos eso con los medicamentos, ¿estamos curándola? No, estamos en remisión con medicación, pero en algunos casos, y sobre todo si se diagnostica temprano, podríamos llegar a controlar los síntomas con medicamentos y después ir retirando los medicamentos y consideraríamos que está en remisión sin medicación. Entonces, una persona que sufre estas enfermedades, que ya no necesita medicamentos porque se le dieron apropiada y adecuadamente en el momento oportuno y está sin síntomas,
no se puede decir curada, pero sí se puede decir controlada y sin síntomas, con su vida normal, con su actividad física, con su actividad laboral, de relación social y todo lo demás normal. Entonces, ese es el objetivo es llegar a la remisión, a que la persona esté libre de los síntomas con los medicamentos dados oportunamente, adecuadamente por el especialista y posteriormente, incluso, si es posible, llegar a retirar estos medicamentos. Entonces, se cura, no puedo decir técnicamente que se cura, porque no sé qué cosa fue lo que la desencadenó, pero sí se puede controlar y ponerla en remisión. Bien, cosas importantes que estamos aprendiendo esta noche con el doctor Glave, porque realmente la población va creciendo y sobre todo va a tener algunos de estos problemas, tanto desde niño, adolescente o en su vida adulta. Hablemos de un tema que también va dentro de la reumatología, la osteoporosis. Eso es un poquito más delicado. Ya. No, ahí hay una confusión también y ese es un tema que es muy, muy frecuente de confusión. Ejemplos muy frecuentes, personas que llegan a la consulta, pongo un ejemplo, ¿no? Una paciente de 45 o 50 años, todavía sigue con sus periodos menstruales normales, es una persona que llega y que tiene dolores articulares. Y dice, doctor, ¿no me habrá llegado ya la osteoporosis? Muy preocupada además porque le hicieron una prueba de repente en algún sitio en donde dijeron que había descalcificación. Entonces, no tiene nada que ver las articulaciones con la osteoporosis. La osteoporosis es una condición de salud. A esa persona lo que hay que preocuparse más bien es que no tenga una artritis reumatoide, y eso es lo que habría que investigar. La osteoporosis, sin embargo, sí es un problema importante y un problema de salud público, pero es una condición de salud, no es una enfermedad como tal, o sea, no se trata de que tenga síntomas, signos y que tenga algunas pruebas, marcadores que van a determinar de que hay osteoporosis. La osteoporosis es que el hueso está frágil y que está en riesgo de una fractura con un trauma mínimo, que se llama fracturas patológicas. Todo hueso está en riesgo de fracturarse. Si yo me caigo de un tercer piso, me fracturo todos los huesos. Pero si yo caminando, tropezándome, me fracturo la cadera, o me fracturo la muñeca, o me fracturo la columna, estoy fracturándome de una forma patológica, se llama fracturas patológicas, con trauma mínimo, que no son traumáticas, sino patológicas. Esas fracturas patológicas son las características de la osteoporosis. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que prevenir, en ese caso sí se puede prevenir la osteoporosis. O sea, disculpe doctor que le corte, o sea, hay que prevenir la descalcificación. De los huesos. ¿Desde cuándo prevenimos la descalcificación? Desde que nacemos, con una adecuada alimentación, evitando hábitos nocivos, con ejercicios, con adecuado desarrollo de la masa corporal, de la masa muscular, etc. Entonces, el tema está en que hay una población que digamos que es el blanco del riesgo. Una mujer que es delgada, de raza blanca, que ya pasó la menopausia, tiene más riesgo de tener un hueso más delgado que un hombre joven, atlético, ¿me entienden? Entonces, claro. El tema es que hay factores que se pueden cambiar, porque no se puede cambiar el hecho de ser mujer. La mujer va a tener menos masa ósea que el hombre, de todas maneras. Entonces, en esas poblaciones de riesgo hay que estar más atentos. Y para eso hay que hacer algunas pruebas cuando tienen indicación de hacer las pruebas y poder prevenir en algunos casos con medicamentos para evitar de que la resorción del hueso, la pérdida del hueso, lleve en determinado momento a ponerla a esta persona en riesgo de fractura. Entonces la osteoporosis es un tema de prevención, claramente, que se plantea en algunos grupos de riesgo, como las mujeres después de la edad de menopausia, si es que tienen algún otro factor de riesgo, y también en los hombres, que también se puede producir. Pero no hay que confundir la osteoporosis con otras enfermedades como la artritis reumatoide o algunas otras enfermedades que afectan articulaciones, músculos o algunas otras estructuras de nuestro sistema musculoesquelético. Entonces, nosotros lo que puedo decir es que podemos prevenir la osteoporosis tomando buenos calcios desde la niñez. Con una buena alimentación, con buena actividad física, o sea, condiciones de riesgo para la osteoporosis que se pueden cambiar. Condiciones de riesgo son mala alimentación, mala ingesta de productos lácteos, vida sedentaria, tabaquismo, esas son condiciones, uso inadecuado de algunos medicamentos, uso de corticoides en forma exagerada, todos esos son factores de riesgo que se pueden prevenir. Factores de riesgo que no se pueden prevenir, pero que nos tienen que llamar a estar alertas, son mujer delgada, baja, después de la menopausia, cuando ya cesó la acción de los estrógenos que protegen, en este caso, al hueso de las fracturas. Entonces, son condiciones que hay que evaluar.
como cualquier otra cosa, como el problema de prevención de los infartos de miocardio, como el problema de prevención de la hipertensión arterial, por la obesidad, etcétera. Entonces son elementos de salud pública que hay que saber enfocar, pero adecuadamente, o sea, no confundir. Entonces la osteoporosis es un elemento, es una condición de salud que pone en riesgo a la persona de fracturarse, para lo cual hay que prevenirla con una adecuada alimentación, con una vida sana y en determinado momento con algunas pruebas que están planteando de que existe una descalcificación del hueso que podría requerir de un medicamento para evitar de que esa resorción, que esa pérdida de la masa ósea continúe hasta niveles en los que lo puede poner en riesgo de fracturas. Bien, Patológica, doctor. ¿no? Bien, doctor Clave. Gracias por esta orientación que nos ha dado esta noche. Hemos aprendido bastante. Tenemos que cuidarnos definitivamente y creo como toda enfermedad hay que cuidarse y hay que prevenir. Hablemos de esta campaña. ¿Cuándo ya empezó la campaña? ¿Cuándo termina? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Ya, la campaña se ha iniciado, como digo, es una campaña dirigida exclusivamente por la Sociedad Peruana de Reumatología, avalada por el Colegio Médico del Perú y por el Ministerio de Salud. Es una campaña que ha iniciado en el mes de julio, es julio, agosto y septiembre, termina en el mes de septiembre con la realización de nuestro Congreso Nacional de Reumatología, el Congreso Peruano de Reumatología, que trae invitados extranjeros, vienen médicos especialistas en las diferentes enfermedades reumáticas de Europa, de Estados Unidos, médicos peruanos prestigiosos como la doctora Graciela Alarcón, el doctor Luis Espinosa, el doctor Peter Stasny, que radican en los Estados Unidos y que son médicos muy reconocidos en el ámbito académico de la reumatología a nivel internacional. En el mes de septiembre termina. La campaña tiene una página web que es www.elreumatismonotienedad.com. Se han hecho algunas pasacalles, presentaciones en plazas públicas y también la gentil invitación de, por ejemplo, en este caso, ustedes a Lo que no se dice. Lo que no se dice en este programa. Entonces, esa es parte de la campaña también. No, desde ya estamos muy interesados en apoyar la campaña porque creo que todo lo que corresponde a salud debemos de apoyar porque la población necesita saber. Muchísimas gracias por Muchas estar con gracias también a nosotros. ustedes por la invitación. Y esperamos pues que usted se acerque a un lugar, si siente algunos síntomas, se acerque a un lugar de reumatología, vaya a un médico para que por favor le diagnostiquen y prevenga usted en esta campaña que se ha iniciado, campaña de enfermedades reumáticas. Muchísimas gracias al doctor Clave Testino, presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología, que nos acompañó esta noche. Y al regresar nosotros tenemos un invitado internacional, un par de invitados internacionales porque son una pareja que inician una serie de conferencias sobre el matrimonio. Así que ya volvemos a través de La Luz Televisión, Canal 49, en Lo que no se dice. Lo que no se dice.